líneas de Qumran. Es más, se acercan a otro texto en griego y unos fragmentos arameos. Estoy hablando del testamento de los 12 patriarcas. Entre estos testamentos está el de Leví, que contiene una descripción del Mesías. Escuchen. Entonces el Señor ejercerá un juicio de verdad. Su astro se levantará en el cielo como el de un rey. Parece que este personaje, en aquellos documentos antiguos, es el maestro de justicia mismo, después de su carrera terrestre, después de su muerte ignominiosa, muy parecida por supuesto a la de Cristo. Ahí está transportado, adornado con toda su gloria mesiánica, intronizado como jefe del universo nuevo, salvador del mundo, sacerdote eterno. Se parece mucho a Cristo, pero no es. Fueron sus discípulos quienes lo intronizaron. Él mismo no se había presentado como tal. Se trata ahí de una obra cristiana donde la descripción del Mesías tiene rasgos propiamente cristianos. Este personaje, el maestro de justicia, aparece como una admirable personalidad religiosa. Este es uno de los resultados los más sensacionales de los descubrimientos de Qumran. La revelación de una de las grandes figuras religiosas de la historia de la humanidad. Conocemos pocas cosas de la vida de este maestro de justicia. Es difícil fijarle una fecha exacta. Venía de un medio de sacerdotes, ha sido un intérprete de las profecías, se enfrenta a violentas oposiciones, ha sido maltratado, ha dejado himnos escritos, ha sido olvidado, tan olvidado que tuvimos que esperar los documentos de Qumran en 1947 para descubrir su existencia pasada. Había tomado una forma más bien monástica, su experiencia religiosa fue profunda, su humildad fue profunda, tenía un sentido doloroso del pecado y una confianza admirable en Dios. Se presentó como portador de un mensaje que concierne a los hechos de los últimos tiempos anunciados por los profetas. Este maestro de justicia inauguró una nueva exégesis de las Escrituras. Y este mensaje se cumplió. Así, de entre los últimos grandes profetas del Antiguo Testamento y Juan Bautista, surge un nuevo eslabón que desconocíamos antes de los rollos, que prepara la llegada de Cristo. Y es sorprendente que esto haya quedado ignorado durante tantos cientos de años. Ahora lo sabemos. Este gran judío ha anunciado la inminencia de la llegada del Mesías unas decenas de años antes de su nacimiento. Quizá es esto el lado más asombroso de los otros. Ahora, comparamos con Cristo. Hay analogías. Ambos han sido perseguidos por grandes sacerdotes, pero este es común entre los profetas. Su vocabulario se parece, pero se trata de expresiones que revelaban la lengua religiosa del tiempo. Hay también diferencias. El maestro de justicia es sacerdote. Jesús es hijo de David. Uno es maestro esotérico. El otro es un predicador popular. Uno evita todo contacto con los pecadores. Otro se acerca a ellos y los recibe. Uno es un legalista escrupuloso. El otro es sorprendentemente liberal. Lo que se llama el mesianismo de los documentos de Qumran es la importancia que tiene ahí la espera de la llegada inminente del Mesías. El evento se cumple con el Cristo que declaró ser el Mesías, que con el reino de Dios ha llegado, el juicio cumplido, la resurrección presente, el paraíso abierto. Lo esencial del Nuevo Testamento está contenido en la muerte y la resurrección de Cristo. Y esta es la inmensa diferencia para con los documentos de Qumran. Todo esto no está en los documentos de Qumran. La buena nueva no es la del Mesías por venir, es la de Cristo resucitado los documentos de Qumran. El maestro de justicia
Lo importante es el mensaje. No, nadie habla de resurrección. En Cristo lo importante son las obras de salvación, la resurrección, la apertura del paraíso. Hay otras diferencias, muy graves también. El autor o los autores de los Hodayot tiene el sentimiento íntimo de ser un pecador y desea ser purificado. En Cristo jamás encontramos el sentimiento de ser un pecador. Si el sentido del pecado es lo propio de las almas verdaderamente religiosas, de manera que su ausencia es siempre sospechosa, su ausencia en Cristo es un enigma. El Maestro de Justicia tiene conciencia de la infinita distancia que lo separa de Dios, mientras que Cristo, por sus palabras y su comportamiento, ha reivindicado prerrogativas divinas. Fuera de estas prerrogativas divinas, reclamadas y proclamadas por Cristo, el Evangelio es inexplicable. Es por esta afirmación que ha sido acusado de blasfemia y condenado. Reivindicar una autoridad divina era a los ojos de los judíos el mayor crimen. Esto está en las antípodas de la actitud del Maestro de Justicia. La primera comunidad cristiana está centrada sobre la muerte y la resurrección de Cristo como el evento esencial de la historia. Hace de Cristo el objeto de su culto, dándole el título divino de Kyrios. No vemos en ningún lugar algo parecido para el Maestro de Justicia. Él era el apoyo, no el objeto de la fe. Aquí hay un problema, pero hay que darle la proporción que tiene. Se trata del descubrimiento de un eslabón nuevo de la preparación al cristianismo. Pero sería falso pensar que el Maestro de Justicia equivale a Cristo. Es uno de aquellos que prepararon con Juan Bautista la llegada de Cristo. Espero que haya quedado claro con eso. Ahora podemos buscar múltiples aspectos de la influencia esenia sobre los autores del Nuevo Testamento. La comunidad sadocita se ha quedado en Qumran, viviendo ahí hasta el 68, como lo revelan las monedas. En el periodo que va desde 35 hasta 70, es precisamente el de los primeros desarrollos del cristianismo. Sobre este periodo de la historia de los esenios tenemos a un testigo contemporáneo, un historiador con obra publicada, Joseph. Este ha frecuentado los medios esenios y nos da un detalle. Fuera de Qumran había numerosos esenios, él dice unos 4,000, dispersos en Palestina. En el año 70 los romanos toman Jerusalén y Palestina. Muchos esenios están masacrados. Los sobrevivientes ocultan sus libros en las grutas, esas mismas grutas donde los hemos encontrado, y huyen. ¿A dónde huyen? Parece que hacia Damasco, en Siria. Filón conoció en Egipto, en los albores de la era cristiana, a un tipo de monjes llamados los terapeutas, que tienen muchos puntos comunes con los esenios. Así que parece que los hubo en Siria, los hubo en Egipto, los hubo en Asia Menor. Sabemos que Pablo ha ido a Damasco y Asia Menor. También Juan, el bien amado, no el Bautista, el bien amado, fue a esos lugares. Y los contactos entre cristianos y esenios son posibles. Los primeros discípulos de Cristo, los apóstoles, no eran esenios. El único por el cual podría haber duda es el apóstol Juan, el Bautista, antes de transformarse en el Bautista. Los demás son en mayoría galileanos y no pertenecen a familias sacerdotales. Pedro estaba casado, Jacobo era primo de Jesús. Algunos pertenecían a los celotes, que son unos judíos mesiánicos reclutados en Galilea. Uno de los apóstoles se llamaba Simón el Celote. Judas Iscariote mismo significa Judas el sicario, es decir, el guerrillero. Más tarde, unos esenios se convierten. Los helenistas de las actas
han tenido influencias esenias. Los vemos en el discurso a Etienne. Este discurso presenta parecidos con uno de los manuscritos esenios. Entonces, un acercamiento entre estos helenistas y los esenios tiene consecuencias interesantes. Estos helenistas han sido echados de Jerusalén, como los esenios, por su actitud hacia el templo. Fueron los primeros misioneros cristianos. Evangelizaron ante todo Samaria y de ahí pasaron a Siria. Les estoy hablando de los primeros cristianos del mundo. Durante su misión en Samaria, los helenistas tuvieron relación con Simón el Mago, el padre del gnosticismo, un personaje fascinante. Este movimiento, el gnosticismo, atribuye el mundo actual a un Dios inferior y piensa que el verdadero Dios viene a delibrar a los suyos, a liberarlos. Los discípulos de Simón, Saturnino y Carpócrato, llevaron su pensamiento a Antioquía. Basilio lo lleva a Alejandría. Es en Egipto que este pensamiento se desarrolla con Valentín. Todos estos movimientos increíbles que tenemos en los principios del cristianismo ahora están prácticamente olvidados. Hay que investigar, buscar para entender cómo ocurrió esta historia. La gente piensa en el totalitarismo de su fe, que las cosas se dieron así como así, de golpe, triunfó el cristianismo y san. No, nada de san. Pasaron siglos antes que hubiera triunfo, unificación. Y durante estos siglos había un movimiento fascinante de idas y vueltas, de sectas, de triunfos, de derrotas, personajes mayores que se volvieron menores o absolutamente olvidados. Un descubrimiento sensacional en Egipto, en Nag Hammadi, nos hace encontrar una biblioteca de 13 códices. Este movimiento se prolongará con el maniqueísmo, que fue una religión mundial que ahora está ignorada, olvidada. La religión mundial cubrió el Turquestán hasta África del Norte, persistirá durante la Edad Media entre los cátaros, los albigenses. Se ha querido relacionar este movimiento con el dualismo platónico, con las antiguas religiones de Egipto, con las antiguas religiones de Irán, con las corrientes de judíos heterodoxos. Los manuscritos de Qumrán nos muestran que existía en el judaísmo una corriente donde el dualismo era muy fuerte. El mundo estaba dividido entre dos príncipes opuestos. Con eso nos damos cuenta que incluso el monoteísmo no era tan total. Si hay un Dios menor y un Dios mayor, y que se divide en el mundo, es decir, que hay secuelas todavía del antiguo ritual donde se aceptaban dioses menores y dioses mayores. ¿Tuvo contacto Simón con los esenios? Miren, era un discípulo de un llamado Dositeo, que parece que fue esenio. Este hombre era una secta. Más tarde Simón se separará de él para fundar una nueva secta, la de los helenios o helénicos. Ahora, una de las grandes enigmas de la historia de las religiones estará en vía de solucionarse si hacemos la relación entre todos estos movimientos. Y entonces aparece el cristianismo como la secuela de todas. En las Actas de los Apóstoles, mientras se lapidaba a Etienne, había un joven judío que vemos guardar a las ropas de Etienne para que no caigan en las manos de aquellos que lo mataban. Este joven judío se llamaba Pablo. Pablo detestaba a los cristianos. Él era fariseo. Después de su conversión en Damasco, hizo contacto con los esenios. Ahí fue instruido y se encontró con cristianos ex-esenios, convertidos por los helenios. La fe de Pablo se presenta de una manera que a veces recuerda a Qumrán en las mismas doctrinas.
Pablo asocia las nociones de misterio, de revelación, de conocimiento, como si fuera familiarizado con los comentarios de Habacuc, o la regla de la comunidad, o las Hadayot, que son todos documentos esenios. Esta concepción del conocimiento como revelación de los secretos divinos está muy acusada, muy clara en Qumran. El sentido íntimo del pecado está ahí mucho más vivaz que en el Antiguo Testamento. Este pecado era original, y esta noción original se encuentra en la doctrina de Qumran. Los cristianos la retomaron, la acentuaron y no la dieron como herencia. Pablo dice que por la ley nadie se ha justificado ante Dios. El justo vivirá por la fe. En el comentario de Habacuc de Qumran viene la misma frase, pero el justo vivirá por la fe. Esto concierne a todos aquellos que practican la ley en la casa de Judá, que Dios salvará del juicio por causa de sus sufrimientos y por su fe en el Maestro de Justicia. Este es el texto de Habacuc. La cercanía es evidente. La diferencia también es evidente si queremos verla. Está en la oposición de la fe a la ley en el cristianismo. En el documento de Habacuc no hay oposición. La fe en Cristo cumple lo que resulta imposible a la ley en el cristianismo. La fe en el Maestro de Justicia, en cambio, completa la fe. La fe enseña a cumplir la ley. Parece que ahí hubo polémica entre San Pablo y los de Qumran. Otra doctrina, la más característica de Qumran, aparece también en San Pablo con unos detalles de expresión que no pueden dejar duda sobre su origen. Aquella con que combate la luz con las tinieblas. Quítense las obras de las tinieblas y vistan las armas de la luz. ¿Qué tienen de común la luz y las tinieblas? Cristo y Belial. Belial sería el príncipe de las tinieblas, y lo vemos escrito en Pablo. Este nombre solo se encuentra una vez en el Nuevo Testamento, en cambio es de uso corriente en Qumran. Es una secuela, es una herencia de Qumran. Estas oposiciones de luz y tinieblas recuerdan las reglas de la comunidad. En eso las actas de los apóstoles son paralelos a los manuscritos de Qumran. Se trata del discurso que Pablo pronuncia en Cesarea ante un tribunal presidido por el rey Agripa II y su hermana Berenice. Pablo cuenta la división que tuvo en el camino de Damasco y hace decir a Cristo: te mando hacia los gentiles para abrirles los ojos, a fin de que pasen de las tinieblas a la luz y del poder de Satán al poder de Dios. Estas son fórmulas copiadas de Qumran. Cuando llegué a México, una de las cosas que me sorprendieron es ver las marcas de ceniza en las frentes de la gente el día del miércoles de ceniza. Yo que vengo de la zona del mundo donde empezó el cristianismo, nunca había visto esto antes. Esta costumbre había sido abandonada ahí donde se originó el cristianismo y se ha quedado al occidente del mundo entre ustedes. Ahora les voy a decir de dónde viene este signo. Y eso lo descubrimos gracias a los rollos de Qumran. Miren, en un pasaje del documento de Damasco encontramos mención del signo que marca la frente de los miembros de la comunidad. Ese mismo texto está citado en el Apocalipsis de Juan. Aquí tenemos la fuente de un ritual cristiano muy antiguo que consiste en marcarse la frente con una cruz. Y no era una cruz. Ezequiel nos dice que el signo tenía la forma de un tau, así como lo están escuchando. Tau se escribía entonces como una cruz latina, la llamada cruz de San Andrés. Entre los ritos cristianos muy antiguos del bautismo, existe el que consiste en marcar con esta cruz la frente del catecumeno que se introduce en el pueblo de Dios. Este signo designaría primitivamente el nombre de Dios. Hay un autor cristiano
antiguo, llamado Hermas, que había sido influenciado por los esenios. Hermas escribe la expresión ser marcado por el nombre, en sentido mayúsculo. El nombre, entonces, es el único que puede escribirse así, el nombre de Dios. Jamás encontramos la expresión ser marcado por el signo de la cruz. Jamás. Parece que posteriormente este signo ha sido interpretado como si fuera cruz, cuando en un principio marcaba la consagración al nombre de Dios. En el cristianismo primitivo, el nombre de Dios es la expresión corriente para designar a la segunda persona de la Trinidad. El nombre de cristianos, eso ya lo saben porque ya se lo he dicho antes. El nombre de cristianos fue dado por primera vez a los discípulos de Jesús en Antioquía. Era una interpretación errónea del signo Tau, marcado sobre su frente. Esta forma era igualmente la de la X, la forma X griega. Los griegos no entendían el sentido de este signo, por lo que lo interpretaron como la primera letra de Cristo. Así que, si los cristianos heredaron de la gente de Qumran la idea de marcar la frente de los nuevos miembros de la comunidad con el signo Tau, entonces ellos son el origen de los ritos. Ven qué vuelta dimos, y nada es como se parece. Hay otro texto de Qumran, la regla de la guerra. Se trata de una lucha apocalíptica entre los servidores de Dios y los servidores del que había citado hace unos minutos, Belial. La obra está hecha de largas enumeraciones de las diversas partes del ejército de los hijos de luz. Nos habla del día fijado para hacer caer el príncipe de un reino en perdición y del envío de un ángel, Miguel. El Apocalipsis nos muestra Miguel y sus ángeles, y su descripción de la Nueva Jerusalén se inspira del capítulo de Ezequiel sobre la Jerusalén escatológica. Ahora, se ha encontrado en Qumran una descripción de la Nueva Jerusalén también inspirada por Ezequiel, pero que sería intermediaria entre Ezequiel y Juan. Eslabones tras eslabones. Estos parecidos con el Apocalipsis de Juan solo conciernen los detalles. En cambio, el Evangelio de Juan, en su totalidad, está construido sobre el tema del conflicto entre la luz y la sombra. Y este era un leitmotiv. Se repetía sin parar en los textos de Qumran. El origen de un sinnúmero de expresiones singulares ha sido buscado en el helenismo, o los mandeanos, o los gnósticos, pero no eran estos el medio original. El descubrimiento capital de los rollos del Mar Muerto permitió comprender que el medio originario del pensamiento de Juan era judío. La expresión de los hijos de la luz es uno de esos atavismos esenios. En la primera epístola de Juan leemos: no crean en todos los espíritus, porque varios falsos profetas han llegado al mundo. La idea de discernir entre los espíritus es característica de Qumran. De ahí nació el tema del anticristo. Pareciera que hubo una discusión entre los esenios, y uno podría preguntarse si entre los falsos profetas Juan no habría puesto al maestro de justicia mismo. La expresión el príncipe de este mundo designa a Satán en los escritos de Juan. Es totalmente esenio. El esquema central es el mismo. Juan escribe su evangelio para un medio familiarizado con este tema. ¿Cuál podría ser sino un grupo de esenios convertidos, pero heterodoxos, que habrían sido exiliados hacia el Asia Menor por las persecuciones de los años 70? En el capítulo 4 de San Juan tenemos a la historia de la samaritana, ¿se acuerdan? Ahí se habla del pozo de Jacobo, que es el símbolo de la fe judía. La samaritana dice: ¿será usted más grande que nuestro padre Jacob, el que nos ha dado este pozo? El primer texto donde el pozo aparece como símbolo de la ley es el documento de Damasco.
Ya sabemos que es un documento esenios. El pozo es la ley. Los que lo cavaron son penitentes exiliados en el país de Damasco. Pero Cristo opone a la ley antigua la ley nueva que Él trae con Él. Así el pozo de Jacobo sería una alusión no a la ley de Israel, sino a la comunidad esenia que se presentaba como la nueva alianza. ¿Acaso hubo relaciones entre los libros del Nuevo Testamento y los sacerdotes sadocitas exiliados después del año 70? Lo vemos en la epístola de los Hebreos. Los esenios tenían un culto extraordinario por los ángeles. Y todo el principio de la epístola es una afirmación de la superioridad del verbo sobre los ángeles. Los esenios están ligados a un medio sacerdotal. Y toda la epístola está centrada sobre la cuestión del verdadero sacerdocio, tan importante para los esenios. Bajo los macabeos se había separado de la comunidad judía porque los grandes sacerdotes de esta comunidad eran unos asmoneos que no descendían de Sadoc. Los esenios eran unos legitimistas, es decir, una secta fundamentalista legitimista que esperaban para el final de los tiempos a dos Mesías, uno que sería el gran sacerdote, el Mesías de Aarón, el otro subordinado, que sería el Mesías de Judá. Para ellos la dificultad consistía en reconocer en Jesús al Mesías. Jesús no era descendiente de Aarón. Así, el objetivo de la epístola a los hebreos era demostrar que Jesús es el gran sacerdote mesiánico. La situación complicada ahora nos parece tan lejana, tan olvidada. Hasta nos puede parecer un sinsentido, pero el sinsentido viene de nuestra profunda ignorancia. Hay que entender que los destinatarios de la epístola no somos nosotros, son los sacerdotes esenios. A estos los volvemos a encontrar en Egipto, donde una de sus ramas, los terapeutas, se exilió, como les dije, después del año 70. El examen del Nuevo Testamento muestra que muchos sacerdotes sadocitas se han convertido al cristianismo. Hubo un primer movimiento de conversión en Jerusalén, y más tarde después de la caída de esta. En Asia Menor, el autor de la epístola a los hebreos, Juan, discute con los esenios dispersos. Algunos se han sumado al cristianismo, y estas obras muestran una profunda influencia esenia. Estos son los autores, estos son los destinatarios. Y nosotros estamos tomando posiciones, condenando, gritando, ignorando, basados sobre nuestra ignorancia y nuestra lejanía de unos 20 siglos. Los testamentos de los 12 patriarcas es una obra que solo ha sido conservada en griego, en armenio y en eslavo antiguo. Es decir, el original nunca lo tuvimos entre las manos. Tenemos nada más estas 3 traducciones. Ahí vemos las exhortaciones de los 12 hijos de Jacobo a sus hijos, sus propios hijos. Cada uno entonces recomienda una virtud particular. Esta obra presenta con los manuscritos de Qumran también parecidos fascinantes. Se da el nombre de Belial al demonio. Se habla de la doctrina de los 2 espíritus. Se encuentra la concepción de la espera de un Mesías sacerdotal nacido de la tribu de Levi. Este texto es de origen claramente cristiano, pero no hay ruptura entre él y los textos anteriores. Hay simplemente evolución. No se ha encontrado en Qumran ningún fragmento de este texto. No es, como se ha dicho, una obra esenia retocada por un cristiano, sino de una obra cristiana inspirada en Qumran. Es característica de la literatura de los esenios convertidos y gira alrededor del problema del Mesías sacerdotal que debía ser descendiente de Leví, según los esenios. En este texto se hace alusión al bautismo de Cristo en el agua del Jordán. Hay parecidos entre el Apocalipsis de Juan, la epístola a los hebreos y un testamento de Leví encontrado por otra parte. Y la idea de que el gran sacerdote mesiánico no tendrá sucesores se encuentra textualmente en la epístola a los hebreos. Y esta fue la realidad.
Jesús tampoco tuvo descendientes. El origen de los testamentos de los 12 patriarcas parece ser Siria. Estos parecen ser la expresión de la teología de los cristianos llegados del helenismo, que se habían convertido los hebreos. Y esta fue la realidad. Jesús tampoco tuvo descendientes. El origen de los testamentos de los 12 patriarcas parece ser Siria. Estos parecen ser la expresión de la teología de los cristianos llegados del helenismo, que se habían convertido en Jerusalén y que habían fundado la iglesia siria. Esta iglesia aún existe. La música que están escuchando a lo largo de este programa es la música de esta iglesia siria. Juan estuvo en contacto con ellos, ahí fue instruido. La iglesia primitiva era un medio particular muy influyente, distinto del de Jacobo y de la comunidad de Jerusalén, como de las fundaciones paulianas del Asia Menor, de Roma. Después de la caída de Jerusalén, el año 70, Antioquía se vuelve el centro del cristianismo arameo. Antioquía le dará su color. Esta iglesia de Antioquía culmina bajo Ignacio. Pronto pierde su supremacía cuando se pondrá a crecer el cristianismo helénico. Sin embargo, guardará sus rasgos hasta nuestros días en este cristianismo original siriaco. Esta iglesia antioquiana ha sido reclutada en parte en el medio esenio. Les insisto, estoy hablando de los primeros cristianos del mundo. Por eso, cuando escuché por primera vez aquí las demás sectas, incluyendo en sectas tanto los protestantes como los ortodoxos, me pareció absolutamente ininteligible. Están llamando sectas al original, están llamando sectas al Padre. Esta iglesia antioquiana es la madre de las iglesias. El primer ritual cristiano, la Didache, de la cual les hablé en el primer programa, y más tarde las cartas de Ignacio de Antioquía hacia el año 120, y luego un conjunto de salmos litúrgicos escritos en siriaco, las llamadas Odas de Salomón. Todas esas obras dan una imagen coherente de esta primera iglesia, y todas hacen pensar en Qumran. Algunos de esos rasgos nacen de la comunidad primitiva de Jerusalén, aunque los más típicos son propiamente antioquianos. El catecismo preparatorio al bautismo que nos presenta la Didache está calcado sobre un tratado llamado el Tratado de las Dos Vías, que es un catecismo esenio que conocimos por medio de la regla de la comunidad. Y todo esto tenía su equivalente en Qumran. Las homilías clementinas nos dicen que este uso existía entre los judeocristianos. Ahí la virtud recomendada en primer lugar es la simpleza, la rectitud, opuesta a la duplicidad, y este es el medio del cristianismo original. La simpleza. Se daba el bautismo en el agua que corre, no debe estar estancada el agua. Había que rezar 3 veces al día. El conocimiento de los misterios era importante. Todo esto nos recuerda el lugar de los profetas en las comunidades arcaicas. El estilo era monástico, la simpleza. Miren, el ascetismo en las Odas de Salomón es evidente. Jamás se menciona al vino. ¿De dónde sacaron este cuento del vino? La leche y el agua dan las metáforas. Es un nivel de ascesis muy elevado. También vemos la existencia al lado de una jerarquía institucional, de una jerarquía espiritual. Los monjes no se mantenían al margen de la comunidad. Por eso podemos considerar a la comunidad de Qumran como el origen del monaquismo cristiano.
concierne la estructura misma de la comunidad eclesial y dan las pautas a la vida simple ascética. Y seguían evolucionando y se dividían. Al esenismo se suma un grupo heterodoxo, los ebionitas. Este viene del hebreo ebión, que significa pobre. Se trata de un grupo de judíos que han creído en Cristo, pero solo como un gran profeta judío, no como el Hijo de Dios. Por supuesto, no como el Hijo de Dios resucitado. Este grupo se ha constituido después de los eventos del año 70. Se han constituido en Transjordania. Ahí estaba aún en el siglo IV. Ahí es donde San Jerónimo los conoció. Tienen sorprendentes analogías con el Islam. Podrían ser su origen lejano. Se preguntan muchas veces los historiadores del Islam de dónde sacó Mahoma todos esos cuentos siendo un pobre mercader de la península arábica. Pero el mercader mercadeaba, es decir, viajaba. Y si viajó, ¿qué le impediría estar en contacto con estos ebionitas? Este grupo tiene también parecidos con los esenios. Lo conocemos por Irineo, por las homilías del Pseudo Clemente. Enseñan que Dios ha establecido dos seres. Este cuento ya empezamos a conocerlo: Cristo y el diablo. El primero se le otorga el poder sobre el siglo futuro, al segundo se le otorga el poder sobre el siglo presente. Pero para ellos, los ebionitas, Cristo no ha sido engendrado por Dios Padre, sino creado como uno de los arcángeles, salvo que en más grande, un arcángel superior. A cada generación, el diablo manda a un falso profeta, y el Cristo manda a un verdadero profeta. Jesús sería solamente uno de esos profetas asistidos por el príncipe de las luces, Cristo. Pablo es para ellos un falso profeta, al cual oponen Pedro, el bueno. Ya ven qué mezcolanza tenemos. Esta hostilidad a Pablo se asemeja los ebionitas al pueblo judío. Son observadores estrictos de la ley judía, practican la circuncisión, observan el sabbat, pero condenan los sacrificios del templo, exagerando las actitudes de los saducitas. Como los esenios tienen baños rituales cotidianos, tienen también un bautismo iniciático, como los cristianos. Un poco por aquí, un poco por allá, o quizá el cristianismo tomó un poco por aquí y un poco por allá. Para su cena sagrada, los ebionitas condenan el uso del vino, al igual que en Qumran. Se trata de esenios más radicales. Han reconocido a Jesús, pero no creen ni en su resurrección ni en su divinidad. Son intermediarios entre esenismo y cristianismo. Parecen ser el resultado de un encuentro con el cristianismo de los esenios echados en Transjordania. La última obra cristiana donde podemos con seguridad reconocer la obra de un esenio convertido es de tendencia más ortodoxa y nace del medio romano, fíjense. El pastor de Hermas es una de las obras más curiosas de la antigua literatura cristiana. Es un libro compuesto de visiones, parábolas, exposiciones morales, donde están consignadas revelaciones hechas por un ángel llamado pastor. Las más antiguas de estas revelaciones datan de los años 90. El autor recibe la orden de entregarlas al Papa Clemente. Los últimos textos, las últimas revelaciones datan de los años 140, bajo el reino del Papa Pío. El autor, Hermas, era el hermano de Pío, según dice el canon de Muratori.
Ahora ya entró en juego el otro centro del cristianismo, Roma. Esta obra presenta rasgos judíos. El descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto permitió reconocer en su autor a un esenios converso. La enseñanza moral es la misma. Para los esenios, el príncipe de las luces era el arcángel Miguel. Los cristianos dijeron que el adversario de Satán no era un arcángel, sino el mismo verbo. Hermas entonces viene y trata de conciliar a los dos, presentando un compromiso. Y es un compromiso absolutamente delirante. El príncipe de las luces será el Hijo de Dios, como dicen los cristianos, pero se llamará Miguel, ya no se llama Jesús. Es formidable. Esto nos abre perspectivas nuevas sobre los orígenes de la Iglesia de Roma. Roma tenía una comunidad judía considerable, como lo muestran sus catacumbas. También tenía diversos grupos cristianos convertidos del judaísmo y que constituían la primera comunidad. El primer grupo era anterior a la llegada de los apóstoles. Pedro llegó, Pablo pasó por ahí también. Había conflictos entre las diferentes tendencias, eran como partidos políticos. Y el martirio de Pedro habría sido causado justamente por una denuncia de cristianos de otras tendencias. Se daban con la cubeta. Así que, recuerden, la unidad se hizo con mucho tiempo, después de muchas luchas, y hubo gente que murió en el camino y gente mayor. Así vemos la complejidad de las relaciones entre los manuscritos de Qumran y los orígenes del cristianismo. Fíjense, voy a tratar de hacerla un poco más simple. Bueno, a ver si puedo. Hay 3 momentos interesantes. El primero es precristiano. Muestra la pertenencia de Juan Bautista al medio de Qumran. Eso, en el programa anterior, traté de hacerlo muy claro. El segundo momento es la conversión al cristianismo de los sacerdotes saducitas en Jerusalén después de la Pentecostés. El tercer momento es la llegada de numerosos esenios al cristianismo después de su dispersión en el año 70. 70, si se acuerdan. Caída de Jerusalén, llegada de los romanos. En cambio, Cristo no tiene que ver con el mundo esenio. Su mundo es Galilea. Los primeros cristianos se llamaron galileanos. Y es después en Antioquía que tomarán, como les conté, el nombre de cristianos. Los únicos puntos de contacto conciernen los usos prácticos, calendario, estructura de la comunidad, de los cuales Cristo y los apóstoles parecen haberse inspirado. Los autores del Nuevo Testamento, en particular Juan y Pablo, piden prestadas unas categorías al esenismo, pero el contenido de su doctrina es diferente. Los descubrimientos de Qumran nos hacen conocer el medio inmediato donde nació el cristianismo y resuelven así un número considerable de problemas que el exégesis no lograba resolver. Ahora ya entendemos mejor las cosas. Hay menos enigmas a nivel histórico. Por supuesto, nadie, y yo menos, hemos hablado de enigmas en el plan religioso. Estas siguen enteras. ¿Cuáles son las enigmas que se lograron resolver gracias a los documentos de Qumran? El origen del Bautista, el origen de Juan, la fecha de Pascua, el origen de la jerarquía, el vocabulario de San Juan, el origen del gnosticismo, para los que nos interesamos en la historia de las religiones, y particularmente en la fascinante historia de esta, la religión mayor de Occidente, el cristianismo. Es extraordinario, es mucho. Este descubrimiento es el más sensacional que ha sido hecho, porque enmarca el cristianismo reciente, porque nos muestra que no salió de la nada.
Bueno, en historia nada sale de la nada. En historia les dije, siempre hay algo antes. No hay realmente fundadores. El fundador se queda siempre atrás. Y lo que he hecho ahora es historia. No me reclamen si se sienten heridos, traicionados, qué sé yo. No hago religión, no es mi papel. Hago historia. Es decir, trato de buscar en los textos las relaciones, presento los textos, trato de hacer que esta presentación sea sencilla. No está en las manos de todo el mundo estos textos, no están en las manos de todo el mundo. Mi trabajo es presentárselos de la manera la más fiel posible, la más sencilla posible, para que ustedes con su inteligencia y con su corazón hagan las relaciones y sacan las conclusiones. Hicieron su tierra prometida. Se organizaron en un reino único, alrededor de una capital, Jerusalén, y un solo jefe soberano. Hacia el año 1000 AC, su segundo rey, un aventurero seductor, de corazón grande, caballeroso, capaz de maquiavelismo, por supuesto, si no, no sería grande, valiente en la guerra, sabio en la paz, resistente a todo salvo a sus pasiones. A estas no hay que resistir. El amor, por ejemplo. Esto lo volvía además aún más humano. Se llamaba David, imagen del sueño. David dejó el recuerdo de una personalidad fascinante. Los israelitas por fin accedieron al rango de nación, implantada en una tierra, y se volvieron una fuerza política autónoma. Pero un puñado de nómadas y de pastores no se transforma en una nación sedentaria, urbanizada, policeada, sin modificar su vida y su mentalidad. En el campo del progreso material e intelectual, han realmente todo recibido y todo aprendido de los cananeos, hasta su propia lengua, vamos. La vida nómada es una cultura, no es una civilización. Es una forma de vida elemental y dura, ascética, que no lleva al refinamiento en ningún campo. Es casi enteramente cerrada sobre sí, es decir, autárquica. Limita lo más que puede sus relaciones con el mundo exterior. Y los israelitas nómadas tenían una vida cotidiana casi enteramente centrada en sus animales, sus luchas de interés o de prestigio con otros nómadas o con otros sedentarios más ricos que ellos. Vivían encerrados sobre sí mismos, con un bagaje cultural e intelectual irrisorio, con solo sus tradiciones orales. Esto es el panorama. Los cananeos tenían una organización social y política compleja. Sus usos eran civilizados, refinados. Esto es el signo de una civilización auténtica. Y más que todo, ¿saben cuál es el signo de una civilización auténtica? Es el hecho de ponerse a producir cosas que no sirven de inmediato. Mientras los pueblos producen cosas que sirven de inmediato, eso no se llama civilización, eso se llama necesidad. Pero cuando empiezan a producir cosas bonitas, obras de arte, eso se llama civilización. Los cananeos conocían la escritura, es más, fueron ellos, porque los fenicios eran cananeos, por la lengua, la cultura, la vecindad, fueron ellos quienes inventaron esta prodigiosa simplificación del arte de escribir, que es el alfabeto. Tenían una literatura. En ella un lugar notable lo tenía la reflexión intelectual, que llamaremos después filosofía. Entonces se llamaban mitos. Estos rasgos, los cananeos no los habían creado, sino adaptado, prestado a las grandes civilizaciones del Medio Oriente, principalmente a Mesopotamia, la más vieja, la más venerable de esas civilizaciones. Los israelitas eran tan semitas como los cananeos. Aquí insultarse diciéndose semita es una tontería fenomenal. Ahí todo mundo es semita. Encontraron en esos cananeos
muchos elementos que ellos mismos poseían en el germen. Por ello, recibieron todo de ellos, ¿salvo qué? Salvo Yahvé. Una vez instalados en su nueva vida, ¿qué hicieron? Las obligaciones sociales se resumían a las cláusulas de la alianza, algunas máximas elementales, una actitud ética fundamental ante las cosas, mucho más que un directorio preciso de conducta. Una vez entrados en una existencia socialmente más compleja, los israelitas tuvieron que aprender a conciliar sus principios con su nueva forma de vida, conforme al genio de cada civilización histórica. Pusieron por escrito eso que aprendían. La redacción de los códigos era común desde la Mesopotamia de finales del tercer milenio. A medida que se modificaba su forma de vida, se pusieron a repensar y adaptar las viejas reglas de la alianza. La más antigua compilación que tengamos data de finales del segundo milenio, principios del primero. Es el Código de la Alianza, que cambió desde el decálogo primordial. Por supuesto que cambió. Para subrayar la continuidad, las nuevas prescripciones se proclamaban de Moisés, por supuesto, para que no haya ruptura. Están puestas en boca de Yahvé, pero están adaptadas a los nuevos datos culturales. El nuevo aparato litúrgico se adapta del ritual cananeo y entra en las costumbres israelitas. Tuvieron que adoptar la costumbre litúrgica cananea, porque ese Dios originario del desierto pertenecía a unos vagabundos sin fuego ni lugar fijo. En cambio, ahora, bajo el tercer rey Salomón, le darán una capilla real, un templo soberbio. Como siempre, hay sincretismo de datos nuevos con la vieja mentalidad. Y a la gran pregunta eterna que el hombre se hace sobre sus orígenes y el sentido de su vida, se responde con fábulas y mitos. El horizonte de esos hombres se amplía mucho en contacto con los cananeos. Los primeros amos e inspiradores de esos eran esencialmente babilonios. Sus dioses intervenían para explicar la marcha del mundo. Esos son los mitos. No los despreciemos. De ahí nacieron las obras literarias. Ahí tenemos una tentativa de explicación de los orígenes del universo. En lugar de las múltiples divinidades que se peleaban sin cesar, los israelitas pusieron el único, Yahvé, el Dios cósmico, ampliado a escala del mundo. Yahvé está en el origen de todo lo que ocurrió a los hombres. Los líos de la primera pareja, los líos de sus descendientes, el castigo del diluvio, la opción de rescatado, destinado a fundar la nueva humanidad, post-diluviana, por supuesto, la distribución de las razas, de los pueblos del universo, la elección entre todos ellos de un pueblo particular, el pueblo elegido. Es Dios de la historia a la vez que Dios de la naturaleza. Y el pensamiento religioso se va enriqueciendo cada vez más. Las cláusulas de la alianza estaban acomodadas a un estado particular de vida. Como para todos los nómadas del mundo, los israelitas eran nómadas, los árabes eran nómadas. Casi todo era bien común. La vida sedentaria separa las unidades familiares y sus intereses, hace nacer diferencias, desequilibrios crecientes en la posesión, en el nivel de vida. Es entre los sedentarios que hay ricos y pobres, es decir, ricos a costa de los pobres. Es entre los sedentarios que hay opresores y oprimidos.
Entonces los progresos que había hecho Israel en el orden social y económico en la tierra prometida tuvieron un pago. Recuerden lo que les digo siempre, todo tiene un pago: la dificultad de la hermandad impuesta por Moisés. Por el otro lado, la frecuentación de los cananeos y de sus dioses era un riesgo. Se aprendía de los cananeos, de su modo de vida, se buscaba tomar su lugar, y se presentaron múltiples apostasías y abandonos de Yahvé a provecho del dios Baal o de Astarte. Pero seguía habiendo una élite firmemente apegada a Yahvé. El poema de Débora es uno de los primeros manifiestos apologéticos de estos yahveístas exclusivos. La importancia de esos fieles será capital para el futuro. De entre ellos saldrán los jefes, los grandes pensadores religiosos que van a marcar y decidir de toda esta historia. Con la conquista y sus bienes, el mal entró en el pueblo, del lado de la vida social, del lado de la fidelidad a Yahvé, el mal moral, el olvido de las promesas. El temible problema del mal se presenta por primera vez ante el pensamiento religioso y suscita un verdadero trabajo de reflexión. Esas del octavo siglo antes de nuestra era, que reeditaron la ley, la refundaron, la acomodaron con ella la historia de su pueblo, arreglaron los documentos y hicieron ingresar entre este rearreglo, agregaron anacronismos impresionantes. Por ejemplo, cuando hablan del rey de Judá, Ezequías, dicen lo siguiente: es él quien aboleció los altos lugares, destruyó las estelas sagradas, cortó los pilares sagrados y despedazó la serpiente de bronce que Moisés había confeccionado. En su pequeña cabeza, estos hombres, era inimaginable que este rey no hubiera aplicado la ley tal cual ellos la imaginaban y no hubiera suprimido los antiguos lugares de culto a provecho del solo templo de Jerusalén. Sería tonto, por supuesto, de parte nuestra que gritar a que tenemos aquí un falso, una mentira. Esta gente ignoraba nuestras exigencias de crítica y de objetividad científica. Para ellos era válido deducir la historia de la filosofía propia del historiador. No es un asunto solo de ellos. Toda nuestra historia ha sido deducida de una ideología. Es decir, también nosotros, final del siglo XX, seguimos acomodando la pobre historia según nuestros gustos y nuestras ideologías. Estos profetas del siglo VIII, al reacomodar los textos, obtuvieron lo que quisieron: la renovación oficial de la alianza. En 612 el horizonte se abre. Estoy hablando 612 AC. Babilonia se levanta y destruye Ninif, el enemigo asirio retrocede, pero en 609 el rey muere, muere. El promotor, el abanderado de la reforma, el rey piadoso y fiel, muere de una forma fea. Así que obtuvo en lugar de la gloria un fin miserable y desencantado. Los necios insistieron en su voluntad de resistir a los nuevos opresores, los babilonios. Era una aberración. Los que se opusieron a esta necedad estaban llamados derrotistas, traidores. Eran un puñado de profetas sin ilusiones, pero tan lúcidos como sus ancestros. Era una lucha política entre quienes pretendían poderle ganar a Babilonia y los que decían: cuidado, si seguimos en esta necedad vamos a llegar a destruir nuestro pueblo y, por supuesto, la creencia de nuestro pueblo. Uno de estos hombres sin ilusiones fue Jeremías, uno de los más puros genios de la historia.
No se conformen con la rutina de los pueblos, decía Jeremías. La doctrina de estas vanidades no tiene valor alguno. Jeremías abrió la vía ancha, nueva, la de la vida interior, la de la vida personal. Casi siempre tuvo que enfrentarse a la incredulidad y a las persecuciones de sus contemporáneos. Ellos estaban persuadidos de tener a Yahvé de su lado como general en jefe de los ejércitos. Por ello desafiaban a los babilonios, por ello fomentaban contra ellos las revueltas. Que sus compatriotas exponían su país al saqueo, a la esclavitud, al exilio. Nadie lo escuchaba. El auditorio no estaba ni dispuesto ni listo para aceptar verdades tan duras. Se opusieron a él, lo condenaron, rechazado, solo contra todos, en la soledad, descorazonado. Tenía el alma y la sensibilidad muy grandes. De estas heridas salieron sus patéticos diálogos íntimos. Jeremías es el primero en haber tomado a Yahvé como compañero, su